qué bueno es Dios. Le damos las gracias a Dios por el momento que tuvimos de adoración y alabanza. Le damos las gracias a Dios por el especial que recibimos. Y le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad para poder ministrar con nuestros diezmos y ofrendas. Pero ahora también llega una parte bien importante de esta tarde y es oír la palabra de Dios. Yo sé que hemos recibido rema en esta tarde, pero creo que todavía el Señor quiere decirnos algo más. Padre, te damos gracias por todo lo que hasta ahora hemos hecho. Te damos gracias porque nos das la salud, nos das el entendimiento y nos das la fortaleza para que podamos llegar y ministrar con alabanzas, con adoración, con diezmos, ofrendas, agradecimiento, Señor. Ahora te pedimos que prepares nuestros corazones, nuestros espíritus, para que podamos recibir la palabra, el bálsamo que tú tienes, una palabra de reto, instrucción, que nos encamine al propósito que tú tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios. El mensaje del día de hoy nos va a llegar desde el capítulo 9 del libro de Hechos. El capítulo 9 del libro de Hechos. Cuando lo tengan, por favor, puestos de pie, me gustaría leer unos versículos. Hechos 9. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pueden tomar asiento. En el día de hoy me gustaría tratar el tema de una manera rápida. Mi experiencia en el camino a Damasco. Mi experiencia en el camino a Damasco. Cuando nosotros leemos esta porción bíblica, y he escuchado muchos predicadores que han tratado este tema de diferentes maneras, y yo voy a tratar de trabajar ese tema de una manera que nos haga conciencia, nos haga entender. El propósito principal va a ser el provocar una confrontación entre Dios y cada uno de nosotros. Provocar una confrontación entre Dios y cada uno de nosotros. Hace unos años atrás, el 2015 para ser más específico, me hablaron de una película que me dijeron que iba a ministrar mucho a mi corazón, y decidí ver la película. La película se llama The Way, El Camino. Esta fue filmada en el 2010 con los actores Martin Sheen y Emilio Estevez. Y en la historia de esta película es sobre un peregrinaje de muchas personas hacia el área de Galicia, en España, donde se encontraba la iglesia de Santiago de Compostela, donde supuestamente dice la historia que fue enterrado Santiago. Y el camino es un camino difícil, y muchas personas se daban a la tarea de entrar en este peregrinaje,
pero en medio del camino se vencían. El nombre de la personaje de Martin Singer era Tom, y Daniel era el nombre de Emilio Esteves. Ellos eran hijo, padre e hijo, pero no tenían una relación muy que nosotros podemos decir era saludable. No se hablaban. El papá pensaba que él era un soñador. Él se había dejado la universidad para seguir cosas, y eso había causado una decepción en su padre, y entonces no tenían esa relación. Pero especialmente el papá no era una persona que era muy conocida, sino que a él se le conocía por la ausencia en la vida de su hijo. Daniel se da la tarea, mientras está en Francia, en un área este de Francia, de hacer este peregrinaje que lo iba a llevar desde el este de Francia hasta el noroeste de España, donde se encuentra Galicia y donde está Santiago de Compostela. Y en el camino, mientras están en la montaña de los Pirineos, hay una fuerte nevada. Él resbala, él cae y él muere. Llaman a su padre. Su padre era un ortodontista en ese tiempo, y él decide ir de California allá para ir y recobrar el cuerpo de su hijo y traerlo para los Estados Unidos. Por causa del tiempo, el jefe de la policía de ahí en ese lugar, en esa ciudad de Francia, decidió que iban a cremar a Daniel. Así que cuando el papá llega, lo que se encuentra son con las cenizas del hijo. Y estando en ese lugar, algo hizo que en vez de regresar a los Estados Unidos inmediatamente, él dijo: ¿tú sabes qué? Mi hijo tenía el sueño de que él quería hacer este peregrinaje, yo lo voy a hacer por él. Él decidió que iba a hacer ese peregrinaje por él. En la historia, él comienza, y este hombre, Tom, no era fácil. Era una persona que para tener relaciones con otras personas era bien difícil. Yo sé que ustedes conocen personas así, que para tener relaciones con otras amistades son personas bien difíciles, y este era Tom. Y ahora él se encuentra viajando con otros peregrinos camino hacia Santiago de Compostela, y hace una amistad con 3 diferentes personas. La primera persona se llamaba Just. Just era una persona que estaba ahí. Cuando él le pregunta por qué tú estás haciendo el viaje, él le dice: bueno, yo estoy gordo y yo quiero perder peso, y además de esto yo quiero impresionar a mi esposa, por eso es que yo quiero perder el peso. Y en ese viaje se encuentra también con otro peregrino, era una mujer canadiense que se llamaba Sara, y le pregunta a Sara: ¿y por qué usted ha emprendido este peregrinaje? Y Sara le dice: bueno, es que yo soy una fumadora empedernida y yo quiero hacer este viaje para poder dejar de fumar. Y la tercera persona era Jack, y Jack era un escritor, pero desafortunadamente Jack había entrado en lo que se conoce como un bloqueo de escritor. Es donde usted, no importa cuántas veces usted se siente, no le llega nada para escribir. A veces a nosotros los predicadores nos pasa, tenemos un bloqueo de predicador, que no importa cuánto usted ore, no importa cuánta Biblia usted lea, mire, no le aparece nada. Bendito Dios. Y estas eran las razones. Le preguntaban a él: ¿por qué tú estás en este viaje? Y él dice: yo quiero honrar a mi hijo que murió cuando estaba en la montaña de los Pirineos. Y cuando yo estoy leyendo recordándome de esta película, inmediatamente me recuerdo del pasaje de Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 11, donde nos deja entender a nosotros que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nosotros debemos entender que todos nosotros tenemos un viaje, todos nosotros tenemos un peregrinaje en esta tierra. La realidad es que usted tiene que decidir, la persona hoy en esta tierra, aunque lo piensen o no, la realidad es que todos están en un peregrinaje. ¿Para dónde va? ¿Cuál va a ser el destino de ese peregrinaje? Depende de cada uno de ellos. Va a haber un lugar que es de vida y va a haber un lugar que es de muerte, pero todos estamos peregrinando en esta tierra. Y en esta porción bíblica de Primera de Pedro 2:11, el apóstol nos dice: somos peregrinos y extranjeros.
La Biblia también me recuerda en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, que el camino es difícil. Este camino de peregrinaje, desde donde empezó Daniel a ese viaje, eran 800 kilómetros. Un viaje de 800 kilómetros por montañas, por valles, en frío, en caliente. Era bien difícil. El camino era bien difícil. Y en la palabra de Dios yo encuentro que dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. En otras palabras, el camino fácil es el camino que lleva a la perdición. Pero entonces la porción bíblica continúa diciendo: porque estrecha es la puerta y angosto, pequeño, difícil el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando usted empieza a ver la película, usted va a ver que muchas personas salen y usted los ve todos cantando y felices, pero a la medida que el tiempo empieza a pasar, que los días empiezan a pasar, usted ve que las personas empiezan a decir: tú sabes qué, yo solamente llego hasta aquí, yo de aquí no voy. Y desafortunadamente hoy eso es una realidad en nuestro peregrinaje para muchas personas. Muchas personas han decidido caminar, dicen: yo voy a caminar con Dios, yo voy a caminar bajo los estatutos de Dios, bajo las ordenanzas de Dios, y empiezan bien, empiezan ansiosos, están gozosos y están tratando de agradar, pero a la medida que el tiempo pasa, estas personas empiezan a empiezan a alejarse. ¿Por qué? Porque se han cansado de lo difícil que es el ser cristiano. Hermanos, no cometamos el error de no entender que nosotros somos peregrinos en esta tierra y que el viaje que hemos emprendido es difícil, pero si hay algo que el Señor me ha enviado aquí hoy para decirle a cada uno de ustedes, es que Él le da a cada uno de ustedes, Él nos da a cada uno de nosotros la fortaleza que necesitamos para poder caminar en este peregrinaje que es difícil. Nosotros sí podemos llegar. No vamos camino a Santiago de Compostela en Galicia, vamos camino al templo del Dios Todopoderoso. Vamos camino a estar delante de la presencia de Dios. Vamos camino para poder presentarnos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Alfa y el Omega. Bendito Dios. Ese es el destino del peregrinaje que nosotros tenemos. En esa película usted va a notar que todas las personas, y cuando usted lee sobre este lugar, no es algo ficticio, esto existe. Usted lee sobre esto a todas personas que llegan ahí, aún en los días de hoy, en su peregrinaje. Ellos le dan un librito y le dan una estampilla que dice: usted ha acabado el viaje, usted ha acabado este peregrinaje, bendito Dios. Y nosotros también hemos recibido esa estampilla. Nosotros hemos recibido la estampilla del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido la estampilla que dice: estamos por terminar nuestro peregrinaje, estamos por estar delante de la presencia de Dios, estamos por llegar al lugar de descanso. Bendito Jesús. En la historia que hemos leído en el libro de hoy, en el capítulo 9 del libro de Hechos, encontramos un personaje cuyo nombre es Saulo, que más tarde pasó a ser el apóstol Pablo. Esta era una persona que era celoso de la ley. Era una persona que tenía educación sobre la ley, él conocía sobre la ley, pero no tenía una relación con el Cristo vivo. No tenía una relación con el Cristo que verdaderamente salva. En otras palabras, Pablo conocía a Dios, pero no conocía a Jesucristo. Y es por eso que en los primeros dos versículos dice que él, por su religiosidad, que él por su celo decide ir y pedir cartas para ir y empezar a tomar las personas, los cristianos que se encontraban en donde, en el camino, para tomarlos presos, sin saber que Dios tenía una cita con él, sin saber que Dios lo iba a confrontar. Así como Tom y Daniel se dieron a la tarea y ellos tenían un propósito en su mente, la realidad es que Dios tenía otra idea en mente para cada uno de ellos.
Tom, cuando está en ese viaje, él empezó sin conocer a nadie. Él empezó con una personalidad bien difícil. Él empezó sin saber quién era su hijo. Pero cuando él termina de su viaje, Tom había cambiado totalmente. Ya no era la persona difícil, sino que era una persona más fácil, que se podía llegar a él y se podía hablar, y su manera de hablar fue diferente. Y en esos meses que estuvo en su peregrinaje, él pudo verdaderamente conocer quién era su hijo, aunque su hijo había muerto ya. Aquí estamos hablando de Saulo. Saulo sale para este camino. Este camino iba a ser difícil para él, porque la palabra dice, cuando le habla a Ananías, le dice que era necesario que Saulo sufriera por causa de su nombre. Muchas veces hay miembros de muchas iglesias, hay personas que asisten a las iglesias domingo tras domingo tras domingo. Hay otros que van a la iglesia 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Hay otros lugares donde son 7 días a la semana. Pero la realidad es que con todo y eso, ellos no conocen a Dios, no conocen a Jesucristo. Y eso era lo que pasaba con el famoso apóstol. Yo creo que después de Jesucristo, la persona más importante que pisó la faz de la tierra fue el apóstol Pablo. Y esta persona comenzó no conociendo a Cristo, a pesar que era un celoso de la religión. ¿Cuántas personas quizás conocemos nosotros hoy que están sentados en las bancas de las iglesias, pero que verdaderamente no conocen a Dios? Si usted es una de esas personas, si usted toma un tiempo, como habló el Señor en el devocional, si usted hace un time out, si usted toma un periodo de tiempo de descanso para oír la voz de Dios, quizás le está diciendo a Dios: yo quiero que tú me conozcas mejor. Porque yo creo que Dios hoy quiere confrontar a cada uno de nosotros, para que lo conozcamos de mejor manera, para que sepamos quién es Dios. Qué bueno es saber y conocer un Dios que está escrito en la palabra. Qué bueno es conocer y decir: wow, esta historia de Jesús es tan tremenda. Pero Dios no quiere que tú solamente leas la historia. Dios quiere que tú vivas la historia. Dios quiere que tú vivas la relación. Y hoy, en el camino tuyo hacia Damasco, usted va a tener una confrontación con Cristo. Ese es mi propósito hoy, que usted y yo tengamos esa confrontación donde verdaderamente sepamos quién Cristo es. Porque si nosotros sabemos quién Cristo es, les aseguro que caminaremos de una forma muy diferente. No hay un conocimiento de Dios, aunque Él se ha presentado de muchas maneras. Dios se ha presentado de muchas maneras en nuestra vida y todavía no conocemos a Dios. Dios nos ha hablado de muchas maneras y todavía no conocemos a Dios. Aquí tenemos 66 libros. Y si usted toma escritos como de Josefo, si usted toma escritos de otros historiadores que han decidido escribir sobre Jesús, que fueron personas que vieron la persona de Jesucristo, entonces si usted lee esos libros también encima de esto y usted todavía no conoce a Jesús, Dios quiere que usted lo conozca no de papel, pero que lo conozca de corazón. Que lo conozca de corazón. Una razón por la cual nosotros no conocemos a Dios es por la perspectiva que tenemos. Nosotros tenemos nuestro propio conocimiento. Nosotros tenemos nuestro propio ego. Y hasta que nosotros decidamos dejar ese ego, ese conocimiento, esa perspectiva hacia un lado, no vamos a conocer a Dios. Porque Dios no va a poder entrar a un lugar donde está lleno. Es más, si usted está así, Dios lo que va a llegar donde usted y le va a decir a usted: aquí no hay cama para tanta gente. Bendito Dios. Hermanos, hay que vaciarnos para verdaderamente entender quién Dios es. La Biblia nos enseña que el pueblo perece por falta de ¿qué? Del conocimiento. El pueblo perece. Eso quiere decir, está hablando que el pueblo retrocede, el pueblo cae. ¿Por qué? Porque Dios está hablando, pero ellos por todas estas cosas no han adquirido ese conocimiento. Entonces no seamos nosotros como esas personas. En esta porción bíblica yo veo que Dios va a tratar
con Saulo en tres maneras diferentes. Primero va a tratar con su persona, con Saulo mismo. Segundo va a tratar con su caminar. Y tercero va a tratar con su propósito. Lo primero que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros es tratar con nosotros mismos. Es tratar con nosotros mismos. La realidad es que si usted va a una consejería delante de un psicólogo, o si usted viene delante de nosotros para recibir consejería, una de las cosas que nosotros vamos a hacer es tratar de hacerle a usted entender quién usted es. Usted tiene que conocerse a usted mismo antes de usted poder recibir sanidades. Usted tiene que conocer quién es Eric, quién es Jennifer, quién es Alberto, quién es Randy. Tiene que conocerse a usted mismo, porque cuando usted se conoce, usted sabe cuáles son sus debilidades, usted sabe qué es lo que le hace llorar, usted sabe cuáles son sus fortalezas. Entonces Dios viene primeramente a tratar con Saulo y le dice: Saulo, Saulo. Saulo, Saulo es una manera cuando en esos tiempos de la cultura, para cuando la persona quería tomar esa atención de la persona, decirle: mírame a los ojos. Pero no solamente cuando lo hacía por nombre, eso era una costumbre de decir: yo quiero que tú y yo tengamos una intimidad mayor. Y él le dice: Saulo, Saulo. Lo mismo sucedió con Marta, cuando le dijo: Marta, Marta. Ella quejándose con María, diciendo al Señor: mira, esta mujer no ha hecho nada. Desde que yo llegué, yo hago aquí. Yo hice el arroz, hice las habichuelas, hice la carne y todo. Y ella lo único que hace está sentada ahí, oyéndote. Y ahí entonces Jesús le dice: Marta, Marta, afanada. Y por causa de ese afán, por causa de todo eso, verdaderamente Dios nos está diciendo: mira, para un momento, vamos a hablar tú y yo. Vamos a tratar tú y yo. Yo quiero tratar con tu persona. Y Jesucristo le dice a Saulo, lo para en el camino. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Por qué tú me persigues? Y Saulo, me imagino que todavía no entiende lo que está sucediendo. Es más, cuando yo estaba estudiando, entiendan esto. En el versículo 5 y 6 se habla de la palabra Señor. Y esta palabra, la primera vez que se usa, él está hablando como algo de respeto, algo como que reconocía que hay alguien con autoridad, pero no sabía quién era Dios todavía. Porque él le dice: ¿tú quién eres? Y la segunda vez que le dice que él era el Señor, entonces cuando él dice eso, le está diciendo: ok, ahora yo entiendo, ahora yo te conozco por reverencia, ahora yo soy reverente delante de tu persona. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros para entendamos la reverencia que tenemos que tener con Dios. Para entender que el camino que nosotros tenemos no es el correcto, para entender que Dios quiere trabajar con nosotros primero. No trate de sanar a otro si usted está enfermo. No trate, cuando estoy hablando, estamos hablando emocionalmente hablando. No trate de ir allá a dar consejos cuando usted necesita dar consejos. Miren, esta semana me encontraba hablando con alguien y les voy a decir algo. Hay algo que verdaderamente me turba un poco en las redes sociales. Y es ver tantas personas que, entre comillas, son cristianos, hablando de otros cristianos que están diciendo esto, están diciendo aquella otra cosa. Y yo con unas ganas, con unos deseos de escribirle: si tú dejaras de estar hablando de los otros cristianos y te pusieras a predicar la palabra de Dios, yo creo que sería las cosas más diferentes. Pero yo no me gusta la pelea, pero es la realidad. Pero no me gusta, hermano. ¿Por qué? Porque esas son personas que están tratando de mirarle la paja a un hermano que tiene en el ojo, pero no miran la viga que tienen en ellos mismos. Y Dios le está diciendo a nosotros ahora mismo, nos está confrontando para decirnos: mira, quítate la viga que tienes en el ojo antes que tú puedas ir a sacarle la paja a tu hermano. Lo segundo que tenemos aquí es que Dios quiere tratar con el camino. Dios quiere tratar con el caminar de Saulo. Dice la palabra que él es cegado. Inmediatamente él queda ciego. Cuando él queda ciego, esto significa, tiene un simbolismo. Dice ese simbolismo que él queda ciego a las cosas del mundo. Cuando Dios te confronta, Dios va a traer una ceguera para las cosas del mundo. Dios va a empezar a trabajar contigo para que no podamos ver las cosas del mundo como son.
Porque esa es la única manera que Dios puede trabajar con cada uno de nosotros. Cuando el mundo se ha alejado, cuando usted se ha alejado totalmente de ese lugar y entonces está a solas con Dios, es entonces cuando Dios puede trabajar con usted. Mientras usted esté viviendo con las cosas del mundo, Dios no puede trabajar con su corazón. Y aquí entonces vemos al apóstol, a Saulo en ese momento, que él queda ciego, totalmente ciego. Me recuerda esta mañana cuando me preparaba que en Isaías 55 la palabra de Dios dice lo siguiente, comenzando con el versículo 6. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Él estaba buscando a quién, a los cristianos, no estaba buscando a Dios. Él estaba buscando a los cristianos. Esta era la persona, como vemos en las redes sociales, que se pasan hablando de los demás cristianos. Y aquí dice, estaba aquí en Isaías 55, dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercado. Oye, eso da miedo. Ese versículo da miedo. Porque lo que está diciendo, va a llegar un tiempo donde Dios no va a poder ser hallado. Va a llegar un tiempo donde su presencia no va a estar aquí. Y créame, hermano, que bien vertiginosamente, bien rápido nos estamos acercando al tiempo del fin. Y va a llegar un tiempo donde la oportunidad ya no va a estar. La oportunidad de servir a Dios es ahora. La oportunidad de servir a Dios es hoy. La oportunidad de tener una relación con Dios es hoy, no mañana. No podemos decir, yo mañana me arreglo. No, Dios te quiere tal como tú eres. Saulo era un asesino. Saulo lo que quería era hacer estragos con la iglesia, y así lo tomó Dios y trabajó Dios con él. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo. No te prepares para mañana, hazlo hoy. Cuando tú salgas de aquí, hazlo hoy, bendito Dios. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Bendito Dios. Ustedes conocen esto, ¿no? Versículo 7 de Isaías 55. Deje el impío su camino. Aquí está esta palabra nuevamente. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro. Cuando yo leí esta palabra esta mañana, siento el Espíritu en mi corazón diciéndome, todos nosotros somos candidatos para recibir la misericordia de Dios. Gracias, Padre. Todos nosotros somos los candidatos. Muchas personas piensan, no, yo soy el más que diezmo, yo soy el mejor candidato. Otros dicen, no, yo tengo el mejor carro, yo soy el mejor candidato. No, yo tengo la mejor casa, yo soy el mejor candidato. Yo tengo el mejor trabajo, yo soy el mejor candidato. Y Dios lo único que está diciendo, todos ustedes son inicuos, todos ustedes son candidatos. ¿Para qué? Para recibir la misericordia de Dios. Yo no sé en qué pasado estuvo usted. Yo estuve en un pasado bien difícil, un pasado pero bien difícil, y le doy gracias a Dios porque Él me ha redimido. Le doy gracias a Dios por su misericordia, le doy gracias a Dios por su gracia. Yo no siempre caminé en los caminos que camino hoy. Yo hice unas cuantas cositas. Aleluya. Yo, como quien dice en Puerto Rico, yo tiré piedra y velé por el guardia. Bendito Dios. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque todos nosotros somos candidatos. Amén. Y esta porción bíblica continúa diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Yo me imagino cuando Saulo leyó esa porción bíblica y dijo, wow, so tus caminos no son mis caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces yo lo tengo todo equivocado. Lo que pasa es que hay muchas personas que se atreven a decirle a Dios, Dios, tú estás equivocado. Usted conoce dos o tres de esto, ¿verdad? De lo que quieren decirle a que Dios está equivocado. No, somos nosotros los que no estamos en el camino. Lo tercero que Dios quería tratar, ya primero trató entonces con la persona. Lo segundo que Dios está haciendo, tratando con el camino de Saulo. Lo tercero que Dios está haciendo es tratando con el propósito de Saulo. Saulo iba para arrestar a las personas y matarlo si tenía que matarlo. Pero Dios tenía otro propósito mayor con él. Hoy, en nuestro confrontamiento con Dios,
debemos entender que tenemos un propósito diferente. El propósito mío no es trabajar para ganar dinero. El propósito mío por el cual yo estoy en esta tierra es para predicarle a las almas perdidas. Es para predicarle el mensaje. Es para decir, preparar el camino en el desierto. Enderezar la senda para aquel que viene detrás de mí. Bendito Dios. O sea, yo preparo la palabra. Yo preparo el terreno. Yo le predico la palabra. Y detrás de mí viene el Espíritu Santo que va a convencer a la persona y va a redarguir a la persona y va a salvar a la persona, va a convertir a la persona. Yo preparo, yo aro el lugar, yo aro la tierra, yo soy el buey ahí que estoy ahí arando y arando la tierra, preparándola para qué, para cuando venga el Espíritu Santo pueda tener ahí un terreno fértil y poder salvar a la persona. Entonces tenemos que entender el propósito por el cual estamos aquí. Dice la palabra que 3 días después, él recibe la visión a causa de un siervo que se llamaba Ananías, y el cual tenía miedo. Él dice, ¿tú estás seguro, Dios? Porque yo he oído lo que ese hombre, como es que está arrasando ya en Jerusalén con todos los cristianos. ¿Tú estás seguro? Le dice, sí, ve, porque en una visión ha visto un hombre que se llama Ananías que viene, le impone las manos, recibe la vista y es bautizado con el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que hoy, si usted tiene un encuentro con Dios, si usted es confrontado con Dios, entonces usted no va a ser el mismo. Su caminar no va a ser el mismo. Su misión, su propósito no va a ser el mismo. Yo no estoy diciendo que usted tiene que dejar de trabajar. No, usted trabaje. Yo no estoy diciendo que usted no tiene que lavar ropa en la casa. Mire, lave la ropa, que es bueno lavar la ropa de vez en cuando. Es bueno que huela Downy. Anuncio político no pagado. Pues no, dependiendo. No sé. Es bueno. Sí, usted tiene que hacer cosas en esta tierra. Hay leyes, hay cosas que usted tiene que hacer para poder vivir en esta tierra. Mientras es peregrino y extranjero, hay ciertas cosas que usted tiene que hacer. Usted tiene que acatarse a las leyes que hay aquí. Usted no puede ir a robar porque la ley dice no. Además Dios también dice no robarás tampoco. Pero no puede ir a matar porque Dios también dice que no vas a matar. Pero la ley dice que no vas a matar. Entonces, aunque somos peregrinos, aunque somos extranjeros, nosotros estamos aquí con un propósito diferente. Mi pregunta es, la pregunta que hace Dios a todos nosotros es, ¿conocemos nosotros cuál es el propósito? Si Dios nos confronta hoy, ahora, entonces cuando salgamos por esa puerta, nuestro propósito debe ser diferente. El propósito de nosotros es que presentar a Cristo. El propósito de nosotros es que reflejar quién Cristo es. El jueves aprendimos en nuestro estudio de la iglesia cuál es el trabajo de la iglesia. Y una de las citas que leímos dice que en América, que en esta nación, hay tantas y tantos argumentos sobre la misión de la iglesia, hay tanto confundido, y el autor decía, esto no existe en más ninguna parte del mundo, solo aquí en América. Aquí es el único lugar donde no entiende la iglesia cuál es su lugar. La iglesia, mire, perdone que lo diga de esta manera, pero América está de la manera que está por causa de la iglesia. Amén. Pastor, ¿cómo se atreve usted a decir eso? Por causa de la iglesia. Porque la iglesia ha abandonado su lugar. La iglesia ya no influencia como influenciaba antes. Los gobernantes iban delante de los verdaderos, de los profetas, de los verdaderos pastores, y le decían, ¿qué tú crees sobre esto? Hoy no, hoy tenemos personas que son, no sé, tienen oficinas altas en las iglesias, corren para una oficina gubernamental y son elegidos, y cuando están ahí cambian totalmente. ¿Qué le pasó a Saúl cuando ignoró la ley de Dios? Y aquí tenemos entonces a hombres que son pastores, son profetas, tienen apóstoles, tienen oficinas altas en la iglesia, sirviendo como alcaldes, sirviendo como concejales, pero no están
en vez de ser la influencia, ellos se están dejando influenciar por el pueblo, por el mundo. Entonces, entendamos cuál es nuestro propósito. Dios siempre tiene un Ananías preparado para abrir nuestros ojos y enseñarnos el camino. Bendito Dios. Lo voy a repetir porque me gustó. Dios siempre tiene un Ananías preparado para abrir nuestros ojos y enseñarnos el camino. No podemos pensar, no podemos decirnos yo solamente hasta que yo no oiga la voz de Dios. Yo he hablado con personas que me han dicho así: hasta que Dios no me hable, yo no. Oye, pero si Dios te está hablando por 66 libros. Dios te está hablando por 66 libros. Dios te está diciendo lo que tú tienes que hacer. Pero no, están esperando por una luz resplandeciente que los tumbe del caballo, del camello, del carro, de lo que sea. Que los tumbe y que le diga: Eric. No, Dios ya nos está hablando. Dios nos ha hablado. Por su palabra nos habla. Pero entonces nosotros rehusamos escuchar a esa persona. Hay personas que rehusan la palabra que un pastor dice. Hay personas que rehusan las palabras que un hermano o una hermana le dice a otra persona. El pastor no es el único que habla con revelación e entendimiento. Si usted es un hijo de Dios, si usted ora, si usted lee la palabra, usted está totalmente capacitado para que Dios lo use con sabiduría. Y aún así, hasta las muras hablan. No estoy llevando a nadie mura, por si acaso. Por si acaso. Entonces, hay Ananías, y hoy yo he sido comisionado como un Ananías para decirle a cada uno, para hablarnos a cada uno de nosotros que debemos ser confrontados por Dios y que debemos tener un camino diferente. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Primero, Saulo recibe una nueva visión. Usted quiere una nueva visión, necesita ser confrontado por Dios. Debemos tomar el tiempo para nosotros poder conocer a Dios, al Dios que nos ha llamado, y transitar por el camino que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Tom, en su peregrinaje, recibió la sanidad que necesitaba. Usted y yo, en el peregrinaje, podemos recibir esa necesidad. Conclusión: así como Tom y sus amistades en el peregrinaje a nuestro Santiago de Compostela, nosotros trataremos con un camino difícil, pero nuestro Dios puede hacernos caminar por sus fuerzas. El camino es difícil. No lo voy a mentir. El camino es difícil. Pero no imposible. Incline su rostro. En esta tarde usted ha oído un mensaje que tiene como propósito confrontar su persona, ser confrontado por Dios. Esta palabra que nació en esta semana en mi corazón, que Dios puso en mi corazón, es una palabra que es viva para el tiempo de hoy. Si hay un tiempo donde nosotros necesitamos ser confrontados por Dios, es hoy. La iglesia necesita ser confrontada por Dios. Porque mientras la iglesia siga persiguiendo a los que están en el camino, no vamos a ser la influencia que debemos ser. Quizás usted ha oído una palabra que dice: wow, Dios me habló a mí, me
confrontó a mí. Quizás usted dice, el camino que yo tenía no es el correcto. Usted quizás diga, la visión que yo tenía, el propósito para el cual yo creía que yo estoy aquí, es totalmente incorrecto. No salga de este lugar sin reconocer lo que Dios ha hablado en esta tarde. Si hay alguien que necesita la oración, en las redes sociales a ustedes también, si hay alguien que necesita la oración, levante sus manos. Veo sus manos, veo sus manos, veo sus manos, veo sus manos, veo aquí también. ¿Alguien más necesita entender que necesita un confrontamiento con Dios? Porque llamado hoy, veo tu mano. Hoy es el día que Dios se está confrontando. Veo tu mano. Hoy es el día que Dios te está confrontando. No esperes tener una experiencia como la que tuvo el apóstol, así donde algo sobrenatural sucede. Como empezamos en el devocional, en el tiempo apacible, fue cuando el profeta Elías pudo experimentar el poder de Dios, la persona de Dios. En tu caminar hoy, Dios quiere confrontarte. Dios quiere confrontarte. ¿Eres tú quien le dice a Dios, quien le pregunta a Dios, ¿quién eres, Señor? ¿O usted conoce al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Si hay alguien más, levante sus manos. Veo sus manos. ¿Alguien más? Padre, te doy gracias por todas las manos que fueron levantadas, que han reconocido que necesitan un tiempo de confrontación contigo, mi Dios. Te pido que, así como tú has confrontado mi vida en esta semana, Señor, que tú confrontes a cada uno de ellos. Que tú los detengas en el camino. Que en ese camino ellos puedan recibir la sanidad interna, espiritual, emocional que necesitan. Que en ese confrontamiento ellos puedan recibir la visión correcta. Que ellos puedan entender cuál es su propósito como iglesia. Cuál es su propósito como templo del Espíritu Santo. Que ellos puedan ver, reconocer y encaminarse por el camino que tú has preparado para ellos. Ya. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. En las redes sociales les decimos a ustedes que todo lo que se ha hablado aquí es también vigente para todos ustedes. Si hay alguien que necesita la oración en las redes sociales, solamente póngalo, comuníquese en el lugar de comentarios y nosotros oraremos por usted. Bendito Dios.